Perfecto. Empezamos entonces, muchachos. Voy a hacer todos. ¿Escucha? No, yo no soy muta. Bienvenidos a todos. Puede ver la pantalla en este momento, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, lo que voy a pedir, por favor, es que todos apaguen sus micros, porque vamos a empezar con la clase, para que no haya ningún tipo de interferencia en este caso. Mi nombre es Dana Barriga y voy a ser la que se va a encargar del curso de razonamiento verbal. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Las normas durante la clase virtual. Eso es claro para que ustedes más o menos puedan continuar de manera efectiva las clases. Lo primero es mantener los micrófonos apagados hasta que yo les permita que ustedes puedan preguntar o tal vez yo directamente les haga alguna pregunta. Lo siguiente es que no se va a permitir que ustedes durante la clase virtual estén escribiendo en el chat o jugando de alguna manera, ¿no? Hasta que yo les diga de repente que utilicen esa función. Lo siguiente es que durante la clase tienen que tener, como les decía al inicio, la cámara encendida para que haya una mayor interacción. Entonces yo sé quiénes están al tanto y quiénes no, entonces les pregunto y así podemos hacer más dinámica la clase. Lo siguiente es que, por ejemplo, yo les voy a dar un tiempo, después de haber dictado la clase, les voy a dar un tiempo en la que de repente me detengo y necesito que ustedes pregunten algo que no entendieron. Entonces van a escribir en el chat con mayúscula la palabra pregunta, entonces de esta manera yo voy a darles la palabra para que me pregunten cualquier cosa. Y lo último es que, como les digo, la pregunta se va a realizar solamente cuando yo les habilite el uso del micro, no van a abrirlo ustedes y tal vez interferir el momento de que yo les esté diciendo. Para esto, como les decía, todo está calculado y ya para poder llegar a un buen consenso. Lo siguiente que es importante recalcarles es súper importante esto, que todas las tareas que se van a realizar en el cuaderno o que ya se han venido realizando, que ha sido la semana pasada, van a ser enviadas directamente al sistema virtual Cubicol. Ustedes ya tienen más o menos, y si no, igual se les va a hacer llegar un tutorial para que ustedes puedan enviar sus tareas directamente a lo que viene a ser el Cubicol. Para finalizar con esto, empezamos entonces la clase con los compañeros que estamos ahora, que tenemos a Carlos, Gianmarco, Jean-Pierre, Gemma, Matías. Sí, con ellos. Somos poquitos, pero empezaremos la clase entonces. Pero para continuar, necesito saber si alguno tiene alguna pregunta, lo puede escribir en el chat, o de repente alguna otra aclaración que quieran saber. Muchachos, pueden habilitar sus micros, no hay ningún problema. Vamos a empezar con la clase entonces. Abriremos ahorita un nuevo PPT para poder empezar la clase del día de hoy.
A ver, necesito saber, por favor, si es que se ve en la pantalla el término etimología y todo ello. Por favor, pueden abrir sus micros. ¿Se puede ver o no? Sí. Ya, perfecto. Gracias, Gema. Creo que es Gema la que está respondiendo. Perfecto. ¿No? Etimología, ¿ya? Vamos, no, empecemos con esto. Etimología. Teniendo en cuenta el término etimología, necesito tener claro lo siguiente. ¿Qué es la etimología? ¿Qué entendemos por etimología? Ustedes saben que todas las palabras siempre están compuestas por, en este caso, una raíz y luego un complemento. En este caso, el término etimología va a provenir de la raíz etimo, que en este caso significa, etimo viene a ser en este caso la raíz de la palabra etimología, y logos significa palabra, es decir, la etimología, el etimo significa la raíz o el origen de cualquier palabra, y logos significa en este caso lo que es palabras. Entonces podemos decir que la etimología es la raíz de las palabras. Siguiente, entonces vamos a definir un poco más claro qué es la etimología. La etimología, en este caso, es la disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar el origen y la evolución de las palabras, así como su significado y sus formas. Es decir, nosotros tenemos la... Perdón, vamos agregando a los compañeros ya. Ustedes saben que toda palabra tiene un origen de algún lugar, ya sea, comúnmente son griegos o latinos, ¿no? Entonces, la etimología lo que hace es utilizar una palabra, pongámosles el caso, ¿no? La palabra colegio. Buscan el origen de la palabra colegio y la evolución que ha tenido esta palabra en el transcurso del tiempo, porque ustedes saben que la palabra no ha sido en su inicio colegio, sino a medida que ha ido avanzando, ha ido cambiando e evolucionando hasta llegar al día de hoy, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la etimología. La etimología se va a encargar de ver el origen de la palabra, de dónde ha salido, cuál ha sido su evolución durante el tiempo y cuál es el significado que tiene ahora esa palabra, ¿no? Ya. Otro término que es bastante importante tener en cuenta es de qué manera sirve la etimología, porque puede ser que nosotros entendamos etimología como, ok, está bien, nos puede servir el origen de la etimología, pero ¿para qué necesariamente? Ustedes saben que las utilidades van a ir variando de acuerdo a la persona, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la edad, pero en este caso hemos tratado de especificar qué utilidades podría tener en este caso la etimología, ¿no? Una de ellas es que sirve para definir los objetos e ideas que tenemos de ello. Como les decía al inicio, la etimología va a ayudar a poder determinar cuál es el significado de alguna palabra, teniendo en cuenta ya sea su origen y teniendo en cuenta el transcurso, la evolución que ha tenido. Por ejemplo, ¿no? La etimología nos va a ayudar a saber cuál es el origen de la palabra estudio y más o menos qué ideas vamos a tener acerca de esto, ¿no? Además, el primero que tenemos, como les digo, sirve para definir los objetos e ideas que tenemos de ellos, o sea, para tener en cuenta en nuestra mente qué significa dicha palabra. Lo siguiente es que vamos a descifrar el valor o el significado de las palabras. Teniendo en cuenta la etimología de una palabra, vamos a saber qué tan importante va a ser esta palabra en función a un contexto, en función a un lugar, en función a una persona. O tal vez qué persona lo ha utilizado, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Lo siguiente es que mejora la ortografía. ¿Y de qué manera mejora la ortografía?
Cuando uno encuentra el origen de la palabra o sabe cómo ha estado escrita, ya no tiene inconvenientes al momento de escribir la palabra o al momento de redactar la palabra, ¿no? Entonces, al tener en cuenta nosotros la ortografía o cómo ha estado escrito al inicio, ya tenemos en nuestra mente cuál es el parámetro que utiliza esa palabra o cómo está compuesta esa palabra. Entonces, de esta manera mejoramos nuestra ortografía al momento de redactarla en otro papel, en otro documento. Otra utilidad que tiene es la ampliación del vocabulario. Y esto es una de las utilidades más importantes. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empleamos el vocabulario tenemos la facilidad de comunicarnos con otras personas. Tenemos la facilidad también de... A ver, un momentito, quiero ver qué están diciendo en el chat. A ver, van a preguntar. Un momentito, por favor. Déjenme admitir a los compañeros y vamos a detener ahí antes de continuar con... Muy bien. Me parece que es Jean-Pierre el que va. Por favor, Jean-Pierre, ¿puedes habilitar tu micrófono para escuchar la pregunta? Jean-Pierre. No te escucho nada, Jean-Pierre. No, me parece que no te escucho nada. Si estás hablando, no te escucho nada. Trata de poner el audio de salida y todo eso. Porque... A ver. A ver, me parece que... A ver, vamos a responder entonces. Me siguen escuchando, ¿verdad? ¿No? Perfecto. Vamos a responder el chat. Me dice si se tiene que copiar lo que estás viendo. Lo ideal sería que lo copien, pero eso lo vamos a ir determinando a medida que avanzamos la clase, ¿ya? Así que no te preocupes. Igual quiero probar el hecho de... No te escuche, quiero escucharte, por favor. De repente... A ver, Gemma, ¿podrías poner tu micrófono a ver si es que te puedo escuchar? ¿Sí, Miss? Sí, te escucho, a ti sí te escucho. Jean-Pierre, creo que tienes algún problema con el audio. Entonces, a ver si es que lo podemos manejar. De todos modos, como les digo, al finalizar las clases les voy a explicar bien si lo tenemos que copiar en el cuaderno. Mientras tanto, sigamos avanzando. Aunque en realidad vamos a ir... En realidad estas diapositivas son como para enfocarnos un poco en la clase y luego hacer las actividades que ya les iré explicando. Entonces, ¿puedo continuar? Sí, seguimos entonces. Vamos a ver. Lo último que les estaba diciendo era lo de la ampliación del vocabulario. ¿Por qué es tan importante la ampliación del vocabulario? Ustedes saben que nosotros, bueno, ustedes pequeños que están en el constante interacción con las personas, conversar, en este caso, es siempre importante que nosotros podamos comunicarnos, pero no solo con un vocabulario limitado, sino es necesario conocer otras palabras. Esas palabras, ¿para qué nos van a ayudar? Estas palabras nos ayudan a que uno, en el momento de una conversación, sepa hacia dónde dirigir, sepa qué palabra utilizar específicamente, qué otro término se puede utilizar para reemplazar de repente alguna palabra que ya es conocida, ¿no? Entonces, esa es una de las utilidades que tiene, en este caso, la etimología. Yo sé que el término de etimología es un poco amplio, de repente ahorita estamos pensando y decimos, ¡ah! Etimología, ¿no? Qué extraño, ¿para qué me va a servir? Pero
acá tenemos algunos datos que nos pueden ayudar a manejar lo que es la etimología. Continuamos entonces, seguimos admitiendo seguimos admitiendo en este caso a los compañeros. Seguimos entonces. Bueno, dentro de estas palabras que ya les había comentado, dentro de la etimología, como sabemos, la etimología va a estudiar las palabras, ¿no? Va a estudiar el origen de las palabras. Entonces, es importante destacar que las palabras se van a dividir en dos aspectos, significado y significante. Es decir, estos dos términos de repente ustedes no lo han escuchado o tienen una idea vaga de lo que vienen a ser estos dos, ¿no? En este caso, el significado va a ser la imagen acústica que ustedes van a tener o la imagen que ustedes van a tener de una determinada palabra. Y el significante va a ser la definición que encontramos de esa palabra. Por ejemplo, vamos a tener el caso de yo tengo una pelota. Cuando hablamos de significado, automáticamente se te va a venir a la mente tal vez una pelota de básquet, una pelota de fútbol, una pelota de vóley, pero el significante va a ser en este caso la definición que tenemos. Podemos decir que una pelota es un objeto redondo que se utiliza para diferentes deportes, tales como básquet, vóley, fútbol. Entonces, esto es lo que va a tener la etimología. La etimología va a dividir las palabras en estos dos aspectos sumamente importantes, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta, el significado y el significado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Por favor, pueden habilitar sus micros si alguno tiene algún inconveniente. No hay ningún problema, estaremos atendiendo lo que ustedes deseen, si tienen algún inconveniente. Bueno, hasta el momento he visto que siguiendo los pasos no han puesto pregunta ni nada por el estilo. Continuamos entonces. Ya. Ahora viene algo importante y esto sí necesito que por favor estemos todos muy atentos porque son partes que tiene una palabra. Pongámonos en el caso de que vamos a ir descomponiendo una palabra. Las palabras están compuestas por monemas. Los monemas, como dice la misma PPT, los monemas son la mínima unidad del significado. Ustedes van a decir, mínima unidad de significado, ¿qué es esto? Ya, no se preocupen, vamos a ir desglosando. Los monemas van a estar compuestos por raíces, que vienen a ser los lexemas, y por los morfemas, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que tenemos son las raíces. Las raíces que vienen a ser el significado básico, es decir, de dónde... raíces vamos a hacerle como el sinónimo del origen. Parte de una palabra que va a explicarnos de dónde nace la palabra en general. En este caso, las raíces no van a ser toda la palabra, sino van a ser una parte nada más. Por eso decimos que los monemas son mínima unidad de significado, es decir, los monemas son la parte más pequeña, en este caso la raíz más pequeña, la parte más pequeña en este caso de la palabra. Luego van a venir también lo que son los morfemas. Los morfemas son los que van a complementar la palabra. De repente ahora estarán ustedes pensando, ya tenemos lexemas o raíces y morfemas, estos dos términos que son nuevos para todos nosotros. No se preocupen, igual vamos a ir descomponiendo una palabra y vamos a ir entendiendo. Entonces, tenemos un recuento. Los monemas, mínima unidad de significado. Es decir, pueden ser los morfemas o pueden ser las raíces o lexemas, ¿no? O sea, hay estos dos aspectos importantes, que son únicamente los monemas. Los lexemas o raíces es el significado el origen, el significado de la palabra, y los morfemas van a ser los que van a ir complementando. Ahorita vamos a ir viendo algunos cuantos morfemas para continuar. Entonces, aquí tenemos. ¿Se acuerdan que los monemas eran la unidad mínima
de significado. Estaba compuesto por raíz, por raíces y por morfemas. Ahora vamos a ver lo que vienen a ser los morfemas. Los morfemas van a ver léxicos, flexivos y derivativos. Ahora ustedes deben estar pensando, wow, la Miss acaba de darnos estos términos que no tenemos idea. Pero está bien que lo tengamos en cuenta y vamos a ir, a medida que avanzamos la clase, vamos a ir saldando estas dudas, no se preocupen. Ya, los morfemas están compuestos por léxicos, flexivos y derivativos. Dentro de los flexivos vamos a encontrar género, número y desinencia. No se preocupen, más adelante le vamos a explicar. Derivativos, prefijo y sufijo. ¿Tenemos claro hasta ahí, más o menos? Sí, más o menos, entonces vamos a ir avanzando para explicarles más o menos de qué tratan en este caso los morfemas. Vamos con el siguiente y vamos aquí. Dentro de los morfemas, ¿se acuerdan que teníamos los derivativos? Vamos a ver primero los derivativos y vamos a ir retrocediendo para ir explicando. Los derivativos teníamos que era el prefijo y el sufijo. Claro estamos. Ahí. Estos derivativos también son conocidos como afijos. Entonces, derivativos, afijos, lo mismo. Prefijos, sufijos, lo mismo. Vamos a ver. Tenemos dentro de los afijos los prefijos y los sufijos. Vamos a ver qué significa en este caso los prefijos. Los prefijos van a ser las raíces, o en este caso, parte de las palabras, como les decía, mínima unidad que va a ir antes de la raíz. Va a ser un complemento, en este caso, como les decía. ¿Se acuerdan al inicio que les decía que en este caso los morfemas iban a ser complementos de la raíz? No iban a ser la raíz, iban a ser complementos, iban a acompañar en este caso a la raíz. Pero en este caso los prefijos van a ir antes de la raíz. Tenemos una palabra y los prefijos van a estar, tenemos una raíz o un origen de una palabra y los prefijos van a estar antes. Dentro de estos tenemos ejemplos como su, re, des. Entonces, ahora pensarán, ¿no? Ya, ok, están los prefijos antes de la raíz. Entonces vamos a poner unos cuantos ejemplos para más o menos entender. Tenemos la palabra sub. Bueno, el prefijo sub. El prefijo sub en este caso va a complementar lo que es la raíz. Entonces entendemos que la raíz va a continuar al prefijo sub. Ejemplo de ello podría ser submarino. Esa es la palabra completa, submarino. Todavía no, en este caso, la raíz va a ser submar, hasta nada más, hasta mar, submar. Iremos a medida que avanza la clase, iremos utilizando otros ejemplos, ¿no? Necesito, por favor, que para detener ahorita parte de la grabación, voy a darles un tiempo, por favor, a cada uno. Bueno, no vamos a tener la grabación, vamos a darles un tiempo a cada uno para que a través, voy a detener ahorita la grabación y solamente vamos a tener en cuenta el audio. Entonces necesito que cada uno, por favor, habilite sus micrófonos y a cada uno le voy a preguntar un ejemplo con la palabra sub. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Esperen todavía no les habilito. Un momento. Esperen un momento, vayan pensando más o menos.
Muy bien, estamos entonces. Voy a empezar según tengo ahorita los participantes. A ver, el primero que me va a ir diciendo, por favor, active su micro, va a ser Carlos. ¿Me escuchas, Carlos? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. A ver, dime, por favor, un ejemplo con el prefijo sub. El submarino es grande. ¿Cómo? Más fuerte, perdón. El submarino es grande. No necesito que me des una oración. Solamente una palabra. Yo había dado el término submarino. Eso era el que yo había elegido. Tú necesitas una palabra que tenga el prefijo sub. ¿Me dejo entender? A ver, ve pensando y le voy a dar el pase a ver a Jean-Pierre si es que su micro está habilitado, por favor. Creo que no, Jean-Pierre, no puedo escucharte todavía. Trata de ver el tema del audio. Entonces vamos a continuar con Elizabeth. Si es que me está escuchando Elizabeth, por favor, activa tu... Ya, Yo acá, Miss. bien, perfecto. A ver, Elizabeth, dime por favor que tenga el prefijo sub. Una palabra que tenga el prefijo sub. Yo había dicho submarino, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿tú cuál podrías utilizar? Ni la escucho. ¿No me escuchas? No, Nada, más o menos. usted habla y después se me para, regresa, se me para. Wow, me parece. Bueno, entonces, Elizabeth, pasar al otro compañero. Desactiva tu micro, por favor. Vamos entonces con Gianmarco, a ver si me escucha Gianmarco. Sí, lo escucho. Perfecto. A ver, dime tú, entonces un ejemplo. Yo había utilizado la palabra submarino. Un ejemplo que tenga el prefijo sub. Sub, sub, subconsciente. Perfecto. Subconsciente sería un ejemplo de una palabra que tiene el prefijo sub. Muy bien. Y uno más, para poder continuar, vamos a elegir a Gema, que sí me está escuchando. Entonces, a ver, Gema, si tienes, por favor, ¿Podría ser subrayar? subrayar. Sí, ¿O podría. subdirector? Yo creo que estaría mejor subdirector, me parece perfecto. Subdirector. Muy bien, subdirector. Entonces, volvemos a habilitar el video para que me vean y no se sientan un poco solos. Eh, muy bien, tenemos en cuenta ya, entendemos un poco cómo se origina o cómo está compuesto en este caso, o cómo complementa el prefijo a la raíz. Otro ejemplo tenemos el prefijo re, el prefijo des, son ejemplos de prefijos. Obviamente van a haber muchos más que ahorita a medida que avanzamos la clase van a ir viendo ustedes. Así como tenemos prefijos, que está por acá, ahora tenemos los que son los sufijos. Y los sufijos lo que van a hacer es, además también van a complementar la raíz, pero en este caso van a ir después. Entonces, vamos a tener en cuenta estos términos. La parte pre, que va a ir antes, y la parte de su, que van a ir después, para más o menos tener en la mente, poder dividir en este caso lo que son prefijos y sufijos, y para tenerlo un poco claro. Entonces, los prefijos van a ir antes y los sufijos van a ir después. Tenemos aquí 3 ejemplos también. Bilidad, sion y ura, que son los sufijos que van al final. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a seguir la misma dinámica. Les voy a dar un ejemplo y continuamos. Yo voy a utilizar el término amabilidad. ¿Cierto? La palabra que estoy eligiendo con el sufijo habilidad es amabilidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a preguntarle a
a otro compañero, detengo el video para que más o menos ustedes estén tranquilos, que no los estoy mirando y no se asusten mucho, o que me estén mirando fijamente. Entonces vamos a preguntar a los que ya no les preguntamos. Tenemos a Matías. A ver, Matías, si estás por ahí y puedes escucharme. Habilita tu audio, tu micrófono, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchas? Perfecto, ya. A ver, Matías, dime un ejemplo, en este caso, con el sufijo bilidad. Muy bien. Más o menos entendemos entonces cómo van a estar compuestos los afijos, por prefijos y sufijos. Gracias, Matías. Y por último, a Johan, o Joan, si estoy diciéndole bien el nombre, por favor, que habilite su audio, Joan, o Johan, no Dígame. sé, Johan o Joan. ¿Cómo, cómo te llamas bien, Johan, Joan? ¿Cómo es? Ay, me está escribiendo por chat. Ah, Joan, ya, perfecto, Joan. Joan, dime un ejemplo, por favor, de sufijos, pero en este caso con bilidad, una palabra. Mm, Yo utilicé el término amabilidad. ¿Tú cuál podrías usar en este caso? mm, con- Cuando una acción. persona... Ah, ya, bueno, perfecto. Me has dicho con el otro, ¿verdad? Con Exacto. sion. Con sion. Muy bien, perfecto. Gracias, Joan. Puedes apagar en este caso tu micrófono y continuamos entonces. Bien, terminando eso, terminamos la parte de los derivativos. ¿Se acuerdan? Derivativos eran prefijos y sufijos. Ahora vamos a ir a otra parte también importante que teníamos al inicio, que eran los flexivos. Flexivos, morfemas flexivos. ¿Qué son los morfemas flexivos en este caso? Los morfemas flexivos van a tener el término de desinencias también. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a determinar en este caso lo siguiente: tiempo, modo, persona, género y número. Los más importantes y los que se van a destacar mucho más rápido y lo que ustedes deben aprender mucho más rápido antes que otros es, por ejemplo, ¿no? El tiempo, el género y el número. En este caso, vamos a enfocarnos en el tiempo. Ustedes saben que nosotros realizamos acciones. Las acciones son los verbos, eso es paréntesis, ¿no? Esas acciones van a irse desarrollando en diferentes tiempos. Puede ser que esté en el momento, puede ser que haya sido antes o puede ser que sea después. Entonces, en este caso, de la misma manera se van a utilizar las desinencias para determinar el tiempo de la palabra. Va a ser el complemento también de la palabra, va a ser el complemento de la palabra con respecto a lo que es el tiempo. Luego, otro importante es el género. Ustedes saben que cuando nosotros escribimos una palabra, sea la que fuese, siempre tenemos que determinar si es femenino o masculino. Y esto se va a desarrollar utilizando ya sea la A, utilizando ya sea la O. Entonces, de esta manera nosotros vamos a determinar cuál es femenino y cuál es masculino, que también se va a utilizar dentro de la formación de las palabras. Y otro que también es importante y obviamente nosotros conocemos es el término número. El término número va a determinar si está en singular o en plural. Y algunos ejemplos de ellos se utiliza la O, la S o el S. Cuando terminan en estas desinencias, en este caso, lo que se hace es determinar si está en plural o en singular. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Les leo el chat, muchachos, si alguno tiene alguna pregunta hasta el momento. Veamos si activa el chat. No, muy bien, continuamos entonces.
Magnífico que estemos aprendiendo un poco más de la etimología. Ahora vamos con algo importante. Y de repente ustedes en algún momento han escuchado o lo han visto. Pero si no es así, no se preocupen por eso. Igual vamos a ir conociendo poco a poco. Vamos con lo que son las etimologías griegas. Etimologías griegas van a tener mucho que ver en este caso con cuál es el origen de la palabra. Como les decía, la etimología va a ser el origen de una palabra, el significado de una palabra. Y hemos utilizado 7 etimologías griegas que nos van a ayudar a poder descifrar las palabras o entenderlas un poco más. Vamos con la primera. Si tenemos la etimología griega auto. Auto significa mismo o por sí mismo. O sea, una persona realiza la acción por sí mismo. Por ejemplo, ustedes han usado de repente alguna vez el término yo soy una persona autónoma. Una persona autónoma es una persona que va a realizar los hechos por su propia voluntad. O sea, no necesita a nadie más. Va a ser él y las acciones. Autónomo. O sea, él es libre personalmente de hacer las cosas. Acá tenemos 3 ejemplos. Autobiografía, automóvil y autónomo. Teniendo en cuenta el significado, que es por sí mismo por sí mismo. Y acá dice autobiografía. ¿Qué es una autobiografía? La biografía es la vida de una persona y auto es que él mismo escribe su biografía. Entonces, complementando la etimología auto, que viene a ser por sí mismo, y biografía, estamos creando una nueva palabra. Entonces, eso es la etimología. Saber de dónde proviene la palabra autobiografía, ya sea de la raíz auto y lo que va a complementar, perdón, del prefijo auto y lo que va a complementar a la palabra. Perfecto. Ahora tenemos otro prefijo, en este caso griego. Lo que estamos viendo son prefijos. Estos prefijos nos van a ayudar a poder entender lo que viene a ser la palabra en general. Tenemos lo siguiente, el prefijo a. De repente, ustedes no imaginaban que este era un prefijo o que ustedes lo podían utilizar en alguna palabra. Cabe resaltar que no en todas las palabras, no todas las palabras que tienen adelante el a va a significar que sea sin o que sea se utilice el término sin. Por ejemplo, la palabra Teo. Teo es Dios. Entonces, si utilizamos y agregamos el prefijo a, tenemos ateo. Y ateo significa sin Dios, que no conoce a Dios, separación de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, tenemos otro término, por ejemplo, acéfalo, sin cerebro. O no, céfalo, cerebro, a, sin. Entonces, sí, cerebro. ¿Vamos más o menos entendiendo cómo están compuestas las palabras? Sí, muy bien. Perfecto, entonces vamos entendiendo en este caso. Esperen, vamos a detener un poco para ver qué dice el chat. Por favor, a ver, ¿qué dice el chat? Yo, como le había comentado Jean-Pierre, al finalizar de la clase, les iba a explicar qué es lo que íbamos a hacer. Hay que estar un poco más atentos, muchachos. Y a los que recién ingresaron de repente y no me escucharon, al finalizar la clase yo les explicaré qué es lo que vamos a hacer, no se preocupen. Vamos a continuar para evitar que haya algún tipo de interferencia. Continuamos. El otro prefijo que encontramos es anti, contra, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra antipatriota. Patriota, una persona allegada a su patria, nacionalista, y anti es en contra. Entonces, antipatriota es una persona que está en contra de su patria, en contra de su nación. Entonces, más o menos vamos complementando qué significa la palabra en general. No siempre es necesario saber cuál es la raíz y cómo el complemento va
a variar el significado de la palabra, ¿no? Tenemos además la palabra foto, que significa luz. De repente eso no lo tenían en cuenta, ¿no? Fotosíntesis, fotogénico, fotografía. Fotografía es la luz que se le va a dar, en este caso, a una persona o a una cosa. Fotografía, ¿no? Cómo vamos a crear una luz hacia una imagen, en este caso. Lo siguiente tenemos el prefijo neo, que significa nuevo. Neoclasicismo, un término utilizado en literatura. Neoclasicismo es... El clasicismo era una temporada en donde se utilizaba todo a la antigua, podríamos utilizar ese término, y el neoclasicismo era una versión nueva de esta corriente literaria, ¿no? Un complemento, en este caso, de lo que era en este tiempo el clasicismo, ¿no? Además de ello, también tenemos el término polo. Ese también es muy utilizado, ¿no? Que significa muchos. En realidad, el término o el prefijo polo es el general, pero a medida que uno cambia el significado de la palabra, se puede componer también por el término poli. Por ejemplo, polisílabos o polisílabas son aquellas palabras que tienen muchas sílabas, ¿cierto? Normalmente son las que son de 4 o más, pero tienen muchas sílabas. Por eso se utiliza el término polisílabos. Y el último de los griegos tenemos pseudo o pseudo, que está utilizado con la P, que también se utiliza, pero normalmente se utiliza el término pseudo, que significa falso o supuestamente, ¿no? Entonces, si yo digo seudónimo, seudónimo significa que es el falso nombre de una persona. Nosotros utilizamos el seudónimo para ponerle a una persona le ponemos un seudónimo, o sea, un nombre que no es el suyo, es un nombre diferente, un nombre falso de la persona, ¿no? Que nosotros utilizamos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Algún inconveniente? Aparte de lo de la clase escrita, ¿algún otro inconveniente en función a la clase específicamente? No veo que pongan preguntas, entonces continuamos. Vamos con los latinos. Los latinos de repente son un poco más sencillos de entender de repente, pero son como que los más utilizados y comúnmente, seguramente ustedes en algún momento han definitivamente utilizado alguno de ellos. Entonces, lo primero que tenemos es el prefijo latino que es re, que significa de nuevo. Ahí tenemos recapitular, repatriar, retornar, o sea, volver a decir algo, o doblemente, se puede decir también. Por ejemplo, otro término que se utiliza también es reenviar. Lo has hecho de nuevo. Has enviado el mensaje de nuevo, reenviar. Tenemos también el otro prefijo que es semi, que es medio, mitad, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que viene a ser semicírculo. En matemática habrán visto de repente en geometría o habrán conocido por ser un conocimiento previo que semicírculo es la mitad de un círculo o medio círculo, ¿no? Muy bien. Y vamos con el siguiente que es sub, que habíamos explicado hace un momento, que era inferior, debajo, ¿no? Dependiente de. Por ejemplo, tenemos el término subcampeón. Está debajo, es inferior al campeón, o sea, un nivel inferior, tal vez, ¿no? Submarino, ¿dónde se encuentra el submarino? Debajo del agua. Entonces, siempre hay que ver que los términos o las palabras están compuestas por contextos también, ¿no? Y por eso van teniendo un significado. El siguiente que tenemos por ahí es el término vice, bis, que significa inferior a, en vez de. Entonces tenemos
Por ejemplo, vicepresidente. El vicepresidente es el segundo, se puede decir, del presidente o acompaña o es complemento, en este caso, del presidente, ¿no? Inferior al presidente. Es bueno tenerlo en cuenta. El siguiente que seguramente también no han utilizado son tri, que significa tres. El término tricampeón, que ha ganado algo 3 veces. Entonces, trillizos, 3 niños, 3 sílabos, ¿sí? Palabras que están divididas en 3 sílabas, ¿no? Entonces, los latinos tal vez son un poco más comunes, lo hemos utilizado en algún momento. Y es, vamos, trans, del otro lado, que va a ser tal vez movido de un lugar para otro. Por eso podemos utilizar el término transportado, está de un lugar a otro, del otro lado. Lo transportado va a estar del otro lado. Va a ser, si está en movimiento, lo vamos a pasar de un lado a otro. Y el último que es súper. El último que es súper, ¿qué significa que es muy o sobre? Por ejemplo, superhombre, superpoder también, que va más allá o que está en la parte más, en la parte superior de las cosas, ¿no? Supermercado, teniendo el ejemplo del supermercado. El supermercado es más grande que un mercado común, ¿no? El supermercado conlleva un espacio mucho más amplio, entonces se va a utilizar el muy, que es como el significado de super, que es muy amplio, muy grande, descomunal en este caso. A ver, continuamos. Ya, aquí van a venir la actividad de aplicación. Necesito, por favor, que hasta donde vamos, alguna pregunta, algo por ahí. Vamos a ver, espérenme un momento. Vamos a esperar un momentito, por favor. Vamos a explicar lo que vienen a ser las actividades de aplicación. Pasamos. Actividades de aplicación. Estas actividades de aplicación, como anteriormente, los que han ido tal vez avanzando con algunas clases. A ver, espérate, vamos a leer, por favor, el chat. ¿Qué dice por acá? Ok, Matías, muy bien. Dice, Miss, yo entiendo desde su fijo porque antes se me fue el internet. Ok, vamos a explicarle ahí a Matías. Está bien, gracias Matías para tenerlo en cuenta. Ok, habíamos visto los de aquí, los monemas, que era la unidad mínima, raíz, morfema, sí, raíz, morfema. Habíamos explicado que los monemas estaban compuestos por raíces y por morfemas. Raíces, el significado básico, el origen, y los morfemas los que van a complementar. Luego veíamos que los morfemas eran léxicos, flexivos y derivativos. Nos íbamos a enfocar en los derivativos y los flexivos. Los derivativos, también conocidos como afijos, están compuestos por prefijos y sufijos. Los prefijos, en este caso, ya, lo que no entendiste me dices que es antes de los prefijos y los sufijos. ¿Sí? ¿Estaría bien eso? Matías, ¿puedes habilitar tu audio para que me preguntes directamente? Sí, a ver, explícame. A ver, dime por favor. No te escucho mucho, te escucho súper lejos, Matías. Más fuerte, porfa. No te escucho mucho, te escucho muy lejos. Pero dime si desde los fonemas estaría bien explicarte. Yo no entiendo desde que inició la clase hasta... Ah, desde el inicio. Sufijos y prefijos. Porque sufijos y prefijos eso sí entendí, los morfemas. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer una especie
recapitulación desde el inicio para que los chicos volvamos a entender porque van a necesitar responder en el examen virtual. Entonces ya, muchas gracias Matías. La etimología. La etimología, como les decía, estaba compuesto de dos aspectos, que en este caso son étimo, que es la raíz de las palabras, de dónde se originan, y logos, que significa palabra. Étimo, nuevamente, es el origen de la palabra, y logos, la palabra en sí. Teniendo en cuenta la definición, la etimología es estudiar el origen y la evolución que se va a dar con el tiempo de las palabras. Y estas palabras van a tener que ver mucho con el significado y su forma, ¿no? Entonces, la etimología lo que hace es desarrollar una palabra, verla en su amplitud y buscar de dónde se origina, cuál es su evolución y cuál es el significado que va a tener esta palabra. Y de repente si hay otras derivaciones de estas mismas palabras, ¿no? Lo siguiente que habíamos dicho que era algo general era la utilidad. ¿Para qué utilizábamos la etimología? Se utiliza para definir los objetos que de repente no conocemos. Y la etimología va a ayudar a que nosotros entendamos cuál es la definición de esta palabra. Por ejemplo, ¿no? La definición de estudio. La etimología nos va a ayudar a tener una idea más o menos de qué significa estudio. Un pequeño conocimiento previo, ¿no? Además, que nos va a ayudar también la etimología a ver cuál es el valor que tiene esta palabra dentro, ya sea del contexto, o cómo la persona lo va a utilizar, o cómo lo ha utilizado anteriormente, ¿no? De esa manera la etimología va a utilizar las palabras, ¿no? Lo otro que habíamos dicho, para recapitular también, es mejorar la ortografía, ¿no? Porque cuando uno conoce cómo se escribe o cuál es el origen de la palabra o cómo está compuesta, definitivamente nosotros mejoraríamos, en este caso, la ortografía. De tal modo que al mejorar la ortografía, nosotros podríamos desarrollarnos ya sea escribiendo un documento, teniendo lista esta palabra cuando tengamos que, no sé, dialogar con otra persona y tener en cuenta siempre el aspecto ortográfico, ¿no? Cómo está escrito. Y lo último que era la ampliación del vocabulario. Cuando uno conoce más palabras, el vocabulario es más enriquecedor, entonces estas palabras que no conocemos van a ir complementando nuestro vocabulario. Entonces esto va a ayudar a que cuando tú dialogues con las personas, converses, no uses solamente una palabra, sino de repente utilizar algunas palabras que no eran muy comunes en ti. Lo siguiente que habíamos dicho es que, como estamos viendo que la etimología es el origen de las palabras, es importante saber cuál es la estructura de las palabras, ¿no? Toda palabra se divide en unidades pequeñas que son el significante y el significado. El significado viene a ser la imagen que tienes de un objeto o una situación, y el significante es la definición para ti de ese momento. Habíamos puesto el ejemplo de una pelota. Si yo digo una pelota, en tu mente se te va a venir la imagen de una pelota de vóley, de básquet, de fútbol. Tú tienes en tu mente, yo te digo pelota y tú vas a imaginar tal vez la pelota de cualquier deporte que tú tengas en cuenta. Y el significante va a ser, ¿no?, la definición que vas a tener de este objeto. Objeto redondo que se utiliza para realizar un deporte, ya sea vóley, básquet, fútbol. Entonces, es importante saber que la etimología tiene que desarrollar también esta estructura. Y bueno, finalizando con lo que ya habías entendido, que eran los monemas, que tienen raíces, morfemas. Los morfemas, las raíces son lo básico de la palabra y los morfemas son los que van a ir complementando la palabra en género, en número, si van a ir prefijos, van a ir sufijos, más o menos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este pequeño repaso de todo lo que hemos venido haciendo, vamos a dirigirnos a las actividades de aplicación. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Y como lo decía en una de las indicaciones, de repente no todos estuvieron,
la parte importante que van a hacer ahora es las actividades que vamos a dejar, bueno, que en este caso voy a dejarles yo, lo van a realizar y ya no me lo van a enviar a mí directamente, que era lo que estábamos haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es, realizamos la tarea y lo enviamos directamente al Cubicol, al sistema virtual. Cualquier duda con respecto a cómo enviarlo, lo haremos saber, lo explicaremos, hablaremos con el tutor en este caso y se les enviará el tutorial para que ustedes sepan cómo enviar. Entonces, la actividad de aplicación de esta ocasión va a ser la siguiente. Tenemos, complementan los prefijos y étimos con ejemplos y significados. Mire, tenemos aquí al inicio el primer prefijo. Habíamos hecho a y an también dentro de los prefijos anteriormente. Entonces, el significado de a o an es privación o carencia de algo, o sin algo, ¿no? Hemos utilizado el ejemplo de analgesia, anormal, ateo, podría ser también amoral. O sea, hay varios ejemplos, hay muchos ejemplos con respecto a o a. Lo que tienen que hacer ustedes es poner el significado y luego agregar el ejemplo de una palabra que se utilice con este prefijo o este étimo, ¿no? Quiero saber si por ahí hay alguna duda. Pueden habilitar, se habilitan los micrófonos. Sí, dime. ¿Eso lo hacemos en Word o lo hacemos en el cuaderno? Eso tiene que ser en el cuaderno, definitivamente. De todas maneras, ustedes, si es que alguno de ustedes tiene la facilidad de tal vez imprimir o utilizar un medio tecnológico, puede utilizarlo, pero, como les decía, tiene que estar en el cuaderno. Pero lo que tienen que sí enviar ustedes es la tarea al Cubicol, que luego se irá explicando más o menos cómo lo van a hacer, no se preocupen. Pero sí, si tienen algún... Dime, sí, dime. Pero, o sea, el cuadro lo hacemos en el cuaderno. Sí, en el Ya, cuaderno. lo puedo imprimir, ¿no? Claro, si tienes esa Ya. facilidad tú, no hay ningún problema. Y Para los compañeros que de repente no tienen, tal vez va a ser un poco más complicado, pero no se preocupen. Dime. y este cuadro lo envío cuando ya lo he resuelto. ¿Lo envío a dónde? ¿Por Cubicol? Sí, al Cubicol. Como te digo, se ¿Y va cómo? a llegar un tutorial. Te va a llegar un tutorial seguramente de parte de tu tutor y ahí te va a explicar cómo enviar la tarea. No te preocupes. Ok, gracias. Ya, perfecto. Esa es la primera parte con respecto a la actividad. Y luego, a ver, Jean-Pierre me está preguntando. Dime, Jean-Pierre. No sé si ya funciona tu micro. Claro, exacto. Para mandar la tarea, eso. No te preocupes, solamente eso. Ya ves que tenía una respuesta, pero tú estabas un poco apresurado. De todos modos, si hay algún cambio, yo les haré llegar, no se preocupen. Claro, todo lo que estamos trabajando ahora va a estar directamente colgado en el Cubicol. Obviamente no lo he puesto antes porque tenemos que repasar la clase y luego de eso ya podremos, ya ustedes van a poder visualizarlo, van a ver la diapositiva, van a volver a repasarlo, no se preocupen, incluyendo las actividades, y se va a dejar de todas maneras una explicación más tarde, terminando la clase. Se va a dejar automáticamente el PPT y ahí vamos a poner algunas indicaciones más específicas para que ustedes puedan desarrollar la actividad. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente actividad para que más o menos vean ustedes y sepan cómo resolver para que luego no haya de repente inconvenientes y me digan, mismo entendí cómo lo hago. Entonces hay que aprovechar este momento para que más o menos ustedes vean qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Cómo estamos trabajando. O cuál van a ser las actividades. Lo siguiente va a ser que vamos a encontrar, tienen que marcar la respuesta según sea su significado.
Es decir, ustedes van a utilizar, van a buscar en internet, van a preguntar, de repente vamos a encontrar algunos diccionarios. Tratemos de buscar lo que esté más accesible a nosotros. Buscar en este caso qué significa acro y simplemente marcar la alternativa que responda a la significación del término acro. Y así con todos los que continúan. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, dime. Me hice una pregunta. En vez, cuando voy a poner, por ejemplo, acro, en vez de poner A, B, C, D y E, por ejemplo, la respuesta es la C, solo puedo poner la C y ya no pongo la B, C y indico que es la respuesta. Claro, claro, no hay problema. La idea es que, como te digo, respondan la pregunta en este caso, no te preocupes. Muy bien. Buena pregunta, muy bien. Una buena acotación para que los demás los tengan en cuenta. Aquellos que van a escribir, pues para que automáticamente simplemente coloquen la respuesta correcta. Entonces ahí terminaríamos con las actividades. ¿Tenemos algún otro inconveniente? ¿Alguno que no haya...? Ah, me está escribiendo Jean-Pierre. Dice que debemos responder el significado. ¿Cómo así? Por favor, no entiendo bien tu pregunta. Hay que formularlo. Me dices que no, lo único que tienes que hacer es, como te decía, acro, encuentras cuál de las alternativas es y colocas debajo la alternativa. Pones acro y debajo la alternativa que es la correcta, únicamente. ¿Sí? Creo que hasta el momento estamos bien. De todas maneras, es importante que hayan podido observar, hayan podido analizar o atender a la clase. ¿Por qué? Porque al terminar la clase del día de hoy, que nos quedan todavía más o menos 5 minutos aprox, porque tenemos que dejar un tiempo para que ustedes hagan las preguntas en general, va a haber un examen virtual. El examen virtual, sencillo, lean. Con respecto a las preguntas abiertas, no se sorprendan si no aparece la nota en el momento, porque eso yo tengo que evaluarlo y revisar una por una las preguntas. Entonces, cuando las revise recién en ese momento, ya se coloca el puntaje correspondiente, ¿no? ¿Quién me está preguntando por ahí? Joan. Creo que en el primer examen había una que salía orden alfabético y era... Ya. ¿Sobre qué Era tema, del perdón? primer examen, era del uso del diccionario. Ya, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Las palabras que aparecen arriba del diccionario, ¿en Ujú. qué orden aparecen? Yo creo que puse alfabético y estaba mal. ¿Cuál era la respuesta? Alfabético, déjame recordar la pregunta exactamente. ¿Me dices que era para marcar o era para Era para marcar. cómo aparecen? Me Decía parece para que marcar. creo que te había salido ahí donde aparecían las palabras, las palabras de entrada. ¿En qué orden? No me acuerdo muy bien. Sí, yo también ahora no lo tengo claro, pero cualquier cosita te lo respondo. Creo que Joan es el que me está preguntando, ¿verdad? No, yo no sé. O Matías, ¿quién es? Entiendo. Entonces, sí, no te preocupes, hijo, luego te respondo bien te lo aclaro porque ahorita no lo tengo muy presente, pero no te preocupes, yo te lo voy a aclarar. Con respecto a la tarea, ¿cuánto es el plazo? Ya no te preocupes, ¿cuándo es el plazo? Todo va a estar detallado en el cubicol cuando ya haya pasado, en este caso, las, las indicaciones, no se preocupen por eso, tranquilos. ¿Alguna otra duda, muchachos, para seguir? Dime, Jean-Pierre, otra pregunta. Dime, Jean-Pierre, ¿tienes ahí algunas preguntas? Ronaldo también.
Miss, ¿hasta qué hora tenemos que entregar la tarea? Ah, lo de la tarea, como les digo, ahora terminamos la clase, 9:30. Bueno, ustedes de repente tienen clases más tarde. Terminan sus clases cuando se haya acabado toda su clase del día de hoy o cuando tengan libre van a entrar al cubicol, como siempre. Y ustedes se acuerdan que la semana pasada yo les dije el PPT y les puse unas indicaciones, ¿cierto? Entonces, de igual manera, voy a poner las indicaciones y ahí les voy a dar el tiempo límite. No se preocupen, va a haber bastante consideración para que ustedes puedan resolverlo sabiendo que tienen clases, así que no se preocupen por eso. ¿Sí está bien? ¿Saldada la duda? Ya, Jean-Pierre me está preguntando que, por ejemplo, dice acro, respondo lo que significa. Claro, acro es la pregunta en este caso, acro es el prefijo, entonces tú tienes que buscar qué significa acro. Entonces acro puede ser vacío, azúcar, número, juego o altura. O sea, eh, tú tienes que, en este caso, marcar cualquiera de esas alternativas que sea la correcta, obviamente, ¿no? Eso tú lo puedes buscar ya sea en internet, de repente en un diccionario. Por eso no te preocupes. Jean-Pierre. Igual, por favor, trata de verlo de tu audio, porque sería bueno que me lo preguntaras. Pero está bien. ¿Alguno que tenga otra pregunta? Nada. Ya, perfecto. ¿Alguien por ahí? Muy bien. Perfecto, entonces. Vamos a, un momento antes de terminar la clase, vamos a definir, vamos a detener un rato, un momento el video, mientras vamos ordenando. Esperen un momento. ¿Qué? Sucede que aún hay compañeros que se están incorporando de repente. A ver, he visto que acá hay una pregunta, vamos a ver. Perfecto, Elizabeth, todo está entendido. Y con respecto a la clase, ¿fue factible? ¿Le entendieron? ¿Alguna dificultad de repente con términos? Es que no entiendo lo de la tarea. O ¿Cuál de sea, ellos? lo del cuadro lo tenemos que, o sea, imprimir o copiar, pero no Claro. entiendo cómo se puede mandar a Cubicol. Como te digo, eso, hay un tutorial que le va a mandar en este caso tu tutor. No te preocupes, yo termino la clase y le digo que automáticamente te lo mande. Yo Ya creo ves. que se Así podría. que lo importante en este caso es que únicamente, es que únicamente lo tengas en cuenta, ¿ya? De todas maneras va a estar ahí y yo le voy a decir al tutor que te lo envíe y que lo único que tienes que sí tener como importante es hacerlo en el cuaderno Orden. para que lo Sección. pueda, para que lo puedas enviar, ¿sí? Entonces, Mis, muchachos, hemos terminado con la clase. Cualquier duda, inconveniente, lo estaremos viendo para la siguiente clase. Que tengan buen día, chicos. ¿Me seguís? Hasta luego. Hasta la próxima. van a mandar igual. No, ya se fue la Miss. ¿Ya se fue la Miss? Ah, no, no se fue. No, todavía. Ah, ya. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Pueden ir a la Vemos. siguiente clase. Cualquier cosa, dejaré la actividad en el cubicol y ya ustedes lo pueden ver. No se preocupen. Hasta luego. Disculpe, ¿cómo se llama? Dana. Allá. Cuídense. Buen día. Hasta la próxima.